Hola amigos y amigas de la iglesia, qué bueno es poder mantenernos un domingo más unidos a través de las redes y compartiendo el mensaje de Dios. Este domingo es un día especial para todos nosotros porque nos reunimos en festejo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Este es un día de victoria para el pueblo de Dios y hoy nos toca vivirlo de una manera muy peculiar. Nunca en la historia de nuestra generación había pasado algo como esto y hoy nos toca compartir una celebración desde casa. Sin embargo, creo que este tiempo difícil nos une mucho más con lo que pasaba en las Pascuas de aquellos tiempos bíblicos. Antes de empezar con el mensaje, me gustaría que podamos orar, así que si querés acompañarme en casa. Señor, te damos gracias por este domingo, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades nos podemos mantener glorificando tu nombre. Te pedimos, Padre, que este mensaje haga semilla en nuestros corazones y crezca y pueda dar fruto. Y que cuando salgamos, Señor, de esta situación, podamos encolumnarnos detrás de todo lo que vos querés para la iglesia y para seguir dando gloria a tu nombre. Te bendecimos, Señor, te honramos y te amamos y hoy te festejamos más que nunca. Por eso oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Cuando vamos a la Biblia, podemos leer en Éxodo 12 que el pueblo de Dios se encontraba en una situación muy compleja. El Señor estaba sacando a su pueblo de Egipto y librándolos de la opresión. Una plaga iba a azotar el lugar donde todos ellos se encontraban, y la sangre de un cordero era la que serviría como señal para que el pueblo no sucumba ante la muerte. Hoy nos toca vivir un tiempo muy similar si lo pensamos bien, y creo que de algún modo esto nos sirve para que podamos entender un poco más el significado de la Pascua. Siguiendo la historia bíblica, luego veríamos a un Jesús atravesando sus últimos días en la tierra, también durante una Pascua, y los acontecimientos eran similares. Claramente, ese era un tiempo difícil igual que este. Ahora el cordero del sacrificio era el maestro, un nuevo pacto y un solo sacrificio que vendría en rescate de muchos, entregado una vez y para siempre. Como dije, creo que aquellos tiempos, emocionalmente hablando, tienen varias aristas que nos unen con ese tiempo. Nosotros los seres humanos reaccionamos de maneras muy similares frente a las adversidades y por eso es fácil para nosotros encontrar puntos en común con estos acontecimientos. Los sociólogos estudian la conducta humana porque de alguna manera cumplimos un patrón que se repite, lo que se transforma fácilmente en objeto de estudio. Funcionamos de formas parecidas y de alguna manera es bueno conocerlas para poder ganar una experiencia que nos permita vivir de otra manera. De esta misma manera, estudiamos la Biblia para conocer el carácter de Dios y cómo nuestras vidas son atravesadas en una relación que nos funde a un Padre amoroso que se mantiene velando por cada uno de nosotros y que nunca abandona a su pueblo. Me gustaría dividir este mensaje en 3 puntos que grafican el tipo de temporada que estamos atravesando. Y el primero tiene que ver con el caos. Hace poco hablamos del caos y todas las sensaciones y emociones que atravesamos cuando nuestra visión es alterada a través de la falsa sensación de la pérdida de un control que nunca tuvimos. Hoy vamos a estar hablando acerca de los acontecimientos que narran las Escrituras, acerca de los últimos tiempos donde el Maestro aún pisaba esta tierra en forma humana, que como anticipé, casualmente fue un tiempo de Pascua. Y vemos que en todos los casos la historia empieza con una mala noticia. Hablando de nosotros, el 19 de marzo de este año, nuestro país entraba en cuarentena. Ya no íbamos a poder ir a trabajar como normalmente lo hacíamos. Quienes estaban empezando un proyecto nuevo se vieron imposibilitados de hacerlo, como estaba planeado, ¿no? Obviamente. Quienes tienen familiares lejos ya no iban a poder viajar para visitarlos. Las clases de nuestros niños se empiezan a dictar desde los hogares. Y quienes tenían turnos médicos por alguna afección iban a tener que posponerlos en pos de guardar su salud. Incluso si estabas en medio de un tratamiento, lo más seguro también era interrumpirlo. Quienes tenían planes de casarse tendrían que hacerlo en otro momento. Y quienes tuvieron la desgracia de perder un familiar no pudieron despedirse de sus seres queridos. Hubo despidos, pymes y empresas quebradas y comercios cerrados. Un panorama que se encontraba lejos de ser alentador, un panorama de caos. De este mismo modo, en el Antiguo Oriente se avecinaba un tiempo de malas noticias. La noticia, para los que conformaban el régimen de esa época, era un hombre que había irrumpido en medio del pueblo
con un mensaje que parecía venir a romper con todas las tradiciones con las que muchos se sentían cómodos y privilegiados. Después de su llegada, nada sería igual. Sus detractores intentaban desacreditar sus dichos y buenas obras, pero cada vez que lo intentaban, se hundían más y más en el lodo de la humillación. La autoridad de este grupo estaba siendo pisoteada y definitivamente tenían que hacer algo. En el bando contrario, un líder con 12 discípulos y una turba de gente que los unía conforme iban oyendo el mensaje. Un mensaje totalmente fresco, renovado y que incomodaba a muchos. En este nuevo grupo llegó la celebración de las Pascuas y estaban siendo perseguidos y con un precio por sus cabezas. Allí estaban oyendo al maestro que, para colmo de males, traía nuevas malas noticias. Su muerte era inminente. Si leemos Mateo 17 del 22 al 23, dice: estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron muchos. Su destino estaba en la cruz. Los 12 se estaban quedando sin su maestro, y yo no me quiero imaginar la incertidumbre de una noticia como esta. En el contexto, obviamente, en que ellos estaban, era lo peor de lo peor. Una última cena, Judas, el traidor entre los 12, Pedro, la roca que construiría la iglesia, negando al maestro, y el resto huyendo despavoridos. Un juicio con una condena injusta, y la violencia contra el maestro era tanta que el disturbio en las calles hizo que Pilatos decida frenarlo, tomando la peor decisión de su vida y sentenciando a Jesús a muerte. Las cosas se habían salido de control. 39 azotes, la muerte más humillante que podía experimentar una persona en esa época. Muerte y muerte de cruz. Y un pueblo dividido entre las viejas costumbres y el mensaje del nuevo pacto que ofrecía el maestro. Mateo 27 nos relata la historia. Esta es la historia de la cruz, ¿no? Obviamente. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: este llama a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En este momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. La muerte de Jesús era un hecho, y nadie en esta tierra podía cambiar las cosas. Como vemos, ellos también estaban atravesando malas y muy malas noticias. Las malas noticias son parte de la vida, no podemos evitarlas. Pero este mensaje tiene el deseo de regalarnos una perspectiva de fe. El mensaje de la cruz viene a decirnos que no hay nada que pueda prevalecer delante de la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso. Por eso es que celebramos, porque sabemos que esta tumba vacía representa que todo es posible para el Dios que llama las cosas que no son, como si fueran. Hay distintos tiempos, y quiero seguir hablándote un poquito acerca de eso, ¿no? Y quiero hablarte de los tiempos de incertidumbre. Una vez dadas las malas noticias, podemos ver que pasamos a una nueva realidad, y en el segundo punto te quiero hablar de ella. Este es el punto en el que nos encontramos en este momento, ese tiempo después de haber recibido la mala noticia. Un tiempo en el que seguramente todos nos sentimos de maneras distintas. Y el tema, obviamente, es la incertidumbre, como te dije. Voy a tratar de describirlo en 4 puntos distintos. Y para esto quiero hablarte de los miedos. Muy seguramente esta Pascua de cruz hizo que quienes seguían a Jesús entraran a replantearse muchas cosas acerca de cómo sería el futuro de este movimiento. Quizá la pregunta de los 12 era: ¿viviremos para seguir con esto o nuestro destino va a ser el mismo que el del Maestro? Actuar con miedo ante situaciones como esta es normal.
El desenlace de los acontecimientos es incierto. Nadie puede asegurar el futuro y es lógico que emocionalmente entremos en ebullición. Hablando de nosotros, una cuarentena que en principio duraría hasta fin de mes, del mes de marzo, y luego nos dan la noticia de que se va a estirar 10 días más. Y pasados esos 10 días, 15 días más. Es difícil pronosticar algo en un escenario así, y este tipo de cosas traen miedo a nuestras vidas. Por otro lado, hablando de los sacerdotes y fariseos, también tenían sus propios miedos. ¿Qué pasaría si se cumplía lo que Jesús había dicho de que al tercer día resucitaría? Tal era el miedo que se presentaron delante de Pilatos y le pidieron que el sepulcro sea sellado. Así lo cuenta Mateo 27. Dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévese una guardia de soldados, les ordenó Pilatos, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. De esta manera pasamos a la segunda emoción, que es la negación. Como vemos, todos frente a algún tipo de adversidad desarrollamos un tipo distinto de miedo y algunos lo hacemos a través de la negación. Los fariseos sabían que Jesús había hecho grandes milagros y la posibilidad de su resurrección eran muchas, por lo que seguían muy activos tratando de no dejar cabos sueltos. Y el ser humano funciona así. Cuando no queremos aceptar una realidad, inventamos una alternativa o tratamos de tapar los hechos de forma virulenta. Es nuestro mecanismo de defensa, hace que intentemos construir una nueva realidad. Entonces negamos la verdad en la que estamos viviendo y creemos una realidad paralela que siempre es más matizada que la real. Ya vimos cómo este grupo estaba actuando. Estaban intentando negar la posibilidad de una resurrección porque tenían miedo de volver a ser humillados. Y no solo eso, sino que ese hombre que odiaban fuera verdaderamente el Hijo de Dios, con lo que todo eso significaba para ellos. Y cuando queremos negar algo, hacemos este tipo de cosas. Llevándolo a nuestra situación, pensamos cosas como, esto no es para tanto, voy a salir un rato, ya no aguanto más, ¿qué me puede pasar? Están exagerando las cosas en esta cuarentena. No voy a ir a un concierto, pero puedo ir de visita a algún lugar, etcétera, etcétera. Y así nos ponemos en peligro y ponemos en peligro a la gente que nos rodea. La negación hace que bajemos la guardia y que quedemos desprotegidos a determinadas eventualidades ante los riesgos planteados de cada escenario. Otra de las emociones que tenemos en esta incertidumbre, si seguís anotando, son las dudas. La duda es ese momento donde dos o más opciones entran en una pulsión y empiezan a batallar una con otra en nuestras mentes. Tal es así que se genera una escalada de pensamientos que hace que nuestra cabeza literalmente se sienta a punto de estallar. Y es como una tromba de pensamientos que no podemos callar y que ocupa todo nuestro ser. La guerra entre nuestros pensamientos puede producir una explosión muy fuerte en nuestro interior, llegando al punto de afectar nuestra salud, con finales muy inciertos, claro, pero más que peligrosos. Así de fuerte es el estrés. Algo parecido a esto le pasó a Jesús antes de ir a la cruz en Getsemaní. Había una fuerte lucha en su interior que pudimos ver al momento de su oración. Esto generó que literalmente empezara a transpirar sangre, y cuenta la palabra que un ángel llegó para fortalecerlo en ese momento. Y es importante entender que en tiempos como estos, el Señor está allí para fortalecernos y que Él se mantiene escuchando nuestra oración y dándonos ánimos cuando las dudas llegan a nuestra vida. O el 3 del 9 al 11 dice, proclamen esto entre las naciones. Prepárense para la batalla. Movilicen a los soldados. Alístense para el combate todos los hombres de guerra. Forjen espada con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga al débil, fuerte soy. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en este lugar. Qué bueno recordar que el Señor iba adelante en la batalla de su pueblo y que eso era lo que los mantenía en victoria. Y qué bueno reconocer en esta Pascua que el Señor
hizo esto una vez y para siempre. Definitivamente somos un pueblo en victoria. El mensaje de la Pascua es un mensaje que nos regala la victoria y que le dice a todas las cosas que nos vienen a atar que ya no tienen poder sobre nosotros. El último punto de que quiero hablarte es el que de alguna manera nos saca de la incertidumbre y es la aceptación. La aceptación es la forma más sana de atravesar las tormentas. Aceptar lo que nos toca vivir y determinarnos a acomodarnos a esa nueva realidad. De aquí nacen las nuevas ideas, los nuevos avivamientos y un nuevo surgimiento. Como hemos visto, Jesús acepta la voluntad del Padre y se dispone, fortalecido, a cumplir su propósito. La aceptación hace que podamos seguir adelante en medio de las pruebas. Esto no nos exime de tener que atravesar una prueba, pero nos saca del pozo para resurgir con nuevas fuerzas. De esta manera es que podemos enfrentar a nuestros gigantes. Doy gracias a Dios porque nuestras fuerzas no provienen de nosotros, sino que vienen de Él, y eso es lo que nos garantiza la victoria. Tener a Dios en nuestras vidas es lo que marca la diferencia en el resultado de nuestras pruebas, porque vivimos con la esperanza de la herencia que el Señor nos regaló en su eterna gracia. Entrando ya en el último punto, en el tercero y saliendo del segundo, quiero hablarte de la resurrección. Este punto nos habla de la certeza de que esta temporada también va a pasar y que vamos a salir fortalecidos de esto. Los tiempos de duda también son tiempos donde aprendemos a conocernos mejor, momentos de reflexión que nos llevan a entender nuestros anhelos y deseos más profundos. Y por sobre todas las cosas, el tiempo de incertidumbre nos lleva a acercarnos más a Dios. Obviamente, el acercarnos a Dios nos lleva a escuchar su voz y a entender que quiere hablar a nuestros corazones para lo que viene. Por eso, el nuevo renacer es inminente y tenemos que creer firmemente en esto. Déjame leerte Lucas 24 del 1 al 12. Estoy leyendo la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que habían sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. La resurrección le da vida a lo que creemos muerto. Y cuando ya no hay esperanza, viene a regalarnos una nueva alternativa. Es un nuevo despertar, una nueva oportunidad. Es un nuevo mensaje de fe. El Señor dijo que venció al mundo, pero eso no es lo único que venció. También venció al pecado que había en nosotros y la muerte que venía a atormentarnos. Esa es nuestra esperanza, que el mal no puede enseñorearse sobre nosotros, porque hay un Dios que venció todas las prisiones que nos sometían y encarcelaban para hacernos hombres y mujeres libres. Las tres cruces que supieron formar parte del paisaje del Gólgota nos quieren dar un mensaje y de alguna manera hablan de estos tres puntos que tocamos hoy. Si vamos a Lucas 23 del 39 al 43, dice: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿Y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una cruz del caos que solo habla maldición a nuestras vidas. Esas voces que nos hacen pensar
que todo está perdido, esas voces que no queremos escuchar cuando estamos atravesando una mala temporada. La segunda cruz representa el temor, la reflexión, el reconocimiento y el clamor a quien nos fortalece. La cruz que hereda la buena noticia, esa noticia que nos espera al final del túnel. Y la tercera cruz es la cruz de la victoria, las nuevas oportunidades y la promesa cumplida. Un sepulcro se construye para ser llenado, pero la tumba vacía viene a gritarle al mundo que en Cristo Jesús lo imposible se hace posible. ¿Qué estás esperando para dejarlo entrar en tu vida? ¿Qué estás esperando para glorificar su nombre? ¿Qué estás esperando para cambiar tu lamento en baile? Llenemos nuestros corazones de gozos y cantemos alabanza, porque si nosotros estamos llenos es porque la tumba está vacía. Dice la Biblia, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ese es el mensaje de la Pascua. Y la verdad que hoy me encuentro muy animado y quiero que podamos orar antes de terminar con este mensaje, porque realmente sabemos que somos más que vencedores en cualquier tipo de situación y en cualquier tipo de escenario. Así que si me acompañas una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque pudiste cumplir la voluntad del Padre, yendo en obediencia a esa cruz. Gracias, Señor, porque solo vos sabes lo que pasaste allí. Y gracias, Señor, porque al tercer día nos demostraste que tu palabra es sí y es amén, y que tu promesa se cumple. Gracias, Señor, porque nos regalaste vida y vida en abundancia. Y gracias, Señor, porque nos regalaste una iglesia, Señor, que un día vas a volver a buscar y vamos a poder verte cara a cara y verte en gloria. Señor, te bendecimos tu nombre, Señor. Alabamos cada una de las cosas que hiciste en esta tierra. Y Señor, queremos regalarte nuevamente nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras almas, Señor, para que vos puedas tomarlas y seguir haciendo, Señor, las cosas que tienen que ver con tus propósitos y con tus llamados. Te bendecimos una vez más, te glorificamos una vez más y te damos toda la gloria y toda la honra. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.